Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy veremos el tema movimiento de proyectiles. Los objetivos, reconocer el movimiento de los proyectiles, analizar el movimiento de proyectiles como un movimiento horizontal y vertical y mostrar con ejemplos este tipo de movimiento. Empecemos. Movimiento de proyectiles. La trayectoria seguida por un proyectil en su lanzamiento resulta de la composición de dos movimientos, uno vertical y otro horizontal. Pero para entender un poco esa situación, vamos a recordar el principio de inercia. El principio de inercia dice que un cuerpo que se mueve por una superficie plana permanecerá en movimiento en la misma dirección con velocidad constante sin nada sin nada lo perturba. Entonces miren acá el ejemplo, dice movimiento de un cuerpo por dos planos, uno inclinado y otro horizontal. Entonces aquí estamos hablando, miren, de dos movimientos. Uno que sería en este eje, en el eje Y, ¿cierto? Vendría siendo, voy a dibujar por acá, el eje Y, y este otro que vendría siendo el eje X. Ahora, pensemos que este objeto o esta masa o este cuerpo se va a mover y pues obviamente en un momento va a ser en un eje y en otro momento va a ser en otro eje, en el eje X. Ahora, ¿qué es lo importante de esto y a qué, por qué hacemos referencia al principio de inercia? Que digamos que la superficie fuera lo suficientemente lisa para no tener ese rozamiento que sabemos que se presenta entre las superficies, pues este objeto seguiría eternamente moviéndose, ¿cierto? Pero como sabemos que no, que existen la fricción y el rozamiento entre las superficies, pues en algún momento él deberá parar. Pero digamos que si no hubiera ninguna fuerza, ni ningún objeto, ni nada que lo perturbara, él debería seguir su camino infinitamente, ¿verdad? Este principio lo estableció Galileo. Ahora, en ese orden de ideas, analicemos lo siguiente. Supongamos que una persona se transporta en un bus que se mueve con velocidad constante. Si lanza una moneda hacia arriba, esta cae de nuevo a sus manos. Pregunta, ¿cae detrás de ella o delante de ella? Sé que anteriormente ya hemos analizado unas situaciones como estas. Recordemos que es muy importante pensar en el observador y por ende en el marco de referencia. Entonces, una cosa sería la persona que está dentro del transporte o dentro del carro o del bus y otra cosa sería una persona que estuviera fuera de ella, ¿cierto? Porque la que está fuera observaría un cierto movimiento y la que está dentro otro. Entonces, analice por favor esta pregunta. Entonces, si lanza una moneda hacia arriba, ¿cierto? El niño o la persona, esta cae de nuevo a sus manos, cae detrás de ella o delante de ella. Pausa el video y analízalo, por favor. Muy bien. Entonces, en esta situación planteada, si el bus, ojo, está en reposo o se mueve con velocidad constante, la moneda pues va a caer en las manos de quien lo lanzó. Ahora, es importante analizar esta posición. Si está la persona dentro del bus o del carro, pues obviamente va a haber un movimiento en un solo eje. ¿En cuál sería? En el eje Y. Muy bien, uno de subida y otro de bajada, como si fuese en una línea recta. Pero si tenemos una persona en la vía, o sea, fuera del vehículo, esa persona vería un movimiento como este que tenemos acá. Entonces, si la persona está viendo que el bus se está moviendo, ojo, con velocidad constante, recuerden que estamos siempre analizando con situaciones pues ideales, ¿no? Porque el bus debe ir a velocidad constante. Entonces, qué va a suceder? Pues que simplemente el, el- la moneda va a subir, pero ojo, porque es que mientras va subiendo, el carro también va avanzando. Entonces no va solamente en línea recta hacia arriba, sino que va tomando esta curva. Miren. Y luego, como sigue el carro andando, pues simplemente ya baja, pero nuevamente en ese movimiento, de esa forma. Es decir, formando como una parábola. Entonces aquí tenemos la composición de los dos movimientos, uno en X y otro en Y. Ahora, es importante analizar dos cosas. En el eje X, como ya hemos dicho que la velocidad es constante, ese movimiento debe ser característico de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos del movimiento rectilíneo uniforme decíamos que era ese movimiento donde la velocidad era constante. Muy bien. Pero si analizamos el movimiento en el eje Y, pues ¿qué va a pasar? Que para que la moneda vuelva a caer, pues aparece el efecto de la gravedad, ¿cierto? O sea que esa
aparece esa aceleración hacia el centro de la Tierra, siempre hacia abajo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en el eje Y el movimiento no va a ser rectilíneo uniforme. ¿Cómo va a ser? Muy bien, uniformemente acelerado, es decir, que sí hay aceleración y obviamente es un valor constante, que ya sabemos que es 9,8 metros por segundo cuadrado, pero no es cero, a diferencia del movimiento en X. Esto es recordando lo que se vio previamente. Ahora miremos un ejemplo. Andrés lanza una moneda con velocidad de 2,45 metros por segundo dentro de un bus que se mueve con velocidad de 10 metros por segundo. Determinar A. El tiempo que emplea la moneda en alcanzar el punto más alto. B. La altura máxima que alcanza la moneda. Y C. La distancia que recorre el bus mientras la moneda está en el aire. Muy bien, para resolver este ejercicio debemos tener en cuenta los datos que nos dan. Miren, velocidad 2,45 metros por segundo y bueno, esta es la velocidad de la moneda y la velocidad del bus 10 metros por segundo. Ahora, nos preguntan el tiempo que emplea la moneda en alcanzar el punto más alto. Entonces debemos recordar nuestras ecuaciones. Entonces, miren, aquí ya la escribieron, voy a poner como un cuadrito, que velocidad es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Miren que aquí ya están teniendo en cuenta el signo menos de la gravedad, por lo tanto no lo repetimos, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque por el marco de referencia nosotros ya hemos dicho que la gravedad al apuntar hacia abajo la hemos tomado como negativa. Ese es el acuerdo nuestro. Ahora recordemos que cuando aparece la v sola es como la velocidad final, ¿cierto? Y pues v sub 0, la velocidad inicial. Recordemos que cuando llega al punto más alto, imaginemos que la lanza, miren acá la moneda, llega al punto más alto y baja, ¿cierto? Voy a hacer acá como la pequeña gráfica, algo como eso, digamos. Entonces, en el punto más alto, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser esa velocidad? Recuerden. Muy bien. Cero, perfecto. Justo en este punto la velocidad es cero. Entonces, iba aumentando, 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 perdón, disminuyendo, 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 hasta que llega un punto donde se hace cero y luego empieza a aumentar, aumentar, aumentar. ¿Listo? Entonces, en este caso, esta velocidad la podemos cancelar y decir que es cero. Muy bien. Ahora, velocidad inicial. ¿Velocidad inicial de quién? Pues de la moneda. Entonces miren acá, 2,45 metros por segundo. Se reemplaza ese valor, miren, 2,45 metros por segundo, menos gravedad, que ya sabemos que vale 9,8 metros por segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo. El tiempo en esta ecuación no lo hemos reemplazado. ¿Por qué? Pues porque esa es la pregunta que nos están haciendo. El tiempo que emplea, es decir, no lo conocemos. ¿Qué debemos hacer acá? Pues despejarlo. Entonces voy a escribir a este lado. Este valor, 2,45 metros por segundo, está sumando. Lo voy a pasar al otro lado a restar. Entonces quedaría algo como menos 2,45 metros por segundo. Y ahora este valor quedaría al lado derecho de la ecuación. Entonces, este lo pasé al lado izquierdo, miren, y voy a poner igual a menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces, miren bien, lo que hice fue que este que estaba positivo lo pasé a negativo, miren acá. Y este pues lo dejé al lado derecho. Ah, bueno, y me faltó algo muy importante, que la t por el tiempo, que es la variable que vamos a despejar. Muy bien, ya entonces la tenemos acá. Ahora, ¿qué hacemos? Este valor está multiplicando al tiempo. Entonces, este valor debo pasarlo al otro lado. ¿Y cómo pasa si está multiplicando? Pasa a dividir. Muy bien. Ahora es importante recordar algo. Este signo permanece, porque una cosa es que yo esté diciendo que está restando y pasa a sumar, que no es el caso. En este caso está, miren, multiplicando. Acá este punto es multiplicación. Entonces está multiplicando, pasa a dividir y en ese caso pasa con el mismo signo. Ojo con eso, ¿listo? Entonces voy a escribir por acá abajo, nos quedaría menos 2,45 metros por segundo dividido menos 9,8 metros por segundo cuadrado igual al tiempo. ¿Listo? Ahora recordemos algo. Cuando se están dividiendo se hace multiplicación de signos también. Menos por menos, más queda positivo. Por favor, ahí en su calculadora, ¿cuánto les da 2,45 dividido 9,8? Entonces, muy bien, 0,25. Y
las unidades. Miren, metros por segundo dividido metros por segundo cuadrado. Entonces se nos van por segundo con metros por segundo y nos queda un segundo que sube. Recuerden el análisis de las de las unidades. Les voy a escribir aquí rápidamente las unidades. Miren, metros por segundo sobre metros por segundo cuadrado, o bueno, sobre segundo cuadrado, que eso se puede leer también así. Entonces nos quedan ley de extremos por ley de medios. Entonces, metro por segundo cuadrado, pues metro por segundo cuadrado, dividido segundo por metro, segundo por metro. Entonces, miren, metro con metro se cancela y uno de estos segundos se va con este. Y me queda arriba un segundo. Por lo tanto, 0,25 segundos y tenemos la respuesta del tiempo. ¿Listo? Pasemos a la siguiente pregunta, la altura máxima que alcanza la moneda. Entonces, la altura que alcanza la moneda se determina mediante la siguiente ecuación. Esta ecuación también ya la habíamos analizado, entonces la debemos tener ahí guardada o copiada en nuestra tabla. Y igual a velocidad inicial por tiempo menos un medio de gt cuadrado. Recuerden que este menos ya pues está reemplazando el de la gravedad, por lo tanto, cuando escriba 9,8 no necesito agregarle nuevamente el menos. ¿Listo? Acá ya nos pusieron el signo. Entonces, la altura está denotada por y, en este caso, ¿cierto? Y pues miremos si ya tenemos todos los valores. Velocidad inicial, sí, nos la dieron, 2,45 metros por segundo. Miren, acá ya la reemplazaron por el tiempo. El tiempo no nos lo habían dado, pero lo hallamos en el paso anterior. ¿Cuánto nos dio? 0,25, muy bien. Aquí lo escribieron ya, miren, 0,25 segundos. Menos un medio por la gravedad, que ya sabemos que vale 9,8 metros por segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo al cuadrado. Nuevamente repetimos el tiempo 0,25 al cuadrado. Ahora, recordemos algo importante que ya les había mencionado y es que este tiempo, el tiempo que estamos reemplazando acá, que fue el que hallamos en el punto A, 0,25 segundos, es el tiempo de subida, ¿cierto? Entonces tenemos el movimiento acá, nuevamente va a ser la gráfica. Perfecto. Entonces, el tiempo de subida, digamos que viene de acá para allá hasta este punto. Ese es el tiempo que hemos analizado. Si quisiera saber el tiempo completo que demoró en hacer toda la ida, es decir, subida y bajada, entonces, ¿qué hago con ese tiempo? Lo multiplico por 2, ¿cierto? Muy bien. Ahora, por favor, toman su calculadora y realizan esta operación. Tengan en cuenta que primero deben elevar esto al cuadrado, luego lo que les dé lo multiplican por 9,8, luego lo dividen entre 2 y lo que les dé, pues lo anotan si quieren y nuevamente multiplican 2,45 por 0,25 y le restan el resultado que obtuvieron. ¿Listo? Eso les debe dar 0,30 metros, ¿ya? Aproximado o redondeado, ¿vale? Por lo tanto, la altura que alcanza la moneda es de 0,30 metros. Y por último, la pregunta C, la distancia que recorre el bus mientras la moneda está en el aire. Entonces recordemos que ese movimiento, o perdón, esa distancia será lo que demore la moneda en hacer todo este recorrido, subir, no solo llegar a este punto, sino también bajar y justo antes de que él la tome allí. Entonces, para eso vamos a hacer uso de la ecuación delta x igual a b, o sea, velocidad por tiempo, que acá la tenemos, mírenla. Y ustedes pues también ya la tienen en su tabla. Es importante que sepan que se utiliza esta ecuación pues porque el bus o ese movimiento que se está analizando es un movimiento en el eje X. Muy bien, entonces es un movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien, entonces delta X es la pregunta, queremos saber cuánto se desplazó ese bus, ¿cierto? Ahora, es igual a la velocidad por el tiempo. ¿La velocidad de quién? Pues del bus. ¿Se acuerdan que ya nos la habían dado? Mírenla por acá, sí, por acá, mírenla. Se mueve con velocidad de 10 metros por segundo. Entonces, pues se reemplaza 10 metros por segundo multiplicado por el tiempo. Entonces aquí hay algo importante y es que si se dan cuenta, miren, pusieron 0,25 segundos. ¿Y este tiempo a qué corresponde? Muy bien, al tiempo de subida. Por lo tanto, la respuesta al multiplicar 10 por 0,25, que pues sería 2,5, y pues analizando unidades segundo con segundo se cancela, ¿qué unidades me quedan? Pues metros, pues me da 2,5 metros, pero esto sería la distancia que el bus recorre cuando, mientras la moneda subió, ¿cierto?
faltaría este pedazo. Entonces, ¿qué debería hacer con este valor? Exacto, multiplicarlo por 2. Y ahí sí obtendríamos el resultado. 2,5 metros por 2, pues 5 metros. Miremos acá. La moneda regresa a las manos de Andrés 0,5 segundos después. Si ven que aquí ya lo están teniendo en cuenta, 0,25 por 2, pues da 0,5, ¿listo? Entre tanto, el bus se desplaza, miren, 5 metros. Ahí ya pusieron la respuesta de una vez, sin explicitar que hay que multiplicar por 2, lo que les acabo de explicar. Esta medida corresponde al doble de la distancia recorrida por él mientras la moneda asciende. Muy bien. Entonces analicemos un lanzamiento horizontal. Pensemos que tenemos aquí un cañón, ¿cierto? Que lanza un proyectil y si se dan cuenta, pues él lo lanza y ustedes dirían, ah, sigue un movimiento horizontal. No, pero ojo, recuerden que siempre la gravedad pues hará lo suyo pertinente. Entonces, él va descendiendo, de pronto no muy aceleradamente, es decir, no muy rápidamente, sino que ustedes podrían ver que en una parte como que va muy horizontal, pero si dibujáramos punto a punto, veríamos que, miren, poco a poco va descendiendo y finalmente describe un movimiento semiparabólico. Mira, esta es la mitad de una parábola. ¿Listo? Ahora, algo importante es que la velocidad en el eje X siempre va a ser constante, recuerden, porque en el eje X el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme, pero en el eje Y, que está acá, mírenlo, sí va a haber un cambio porque va a haber aceleración, por lo tanto la velocidad va a cambiar, no va a ser constante. Entonces, ese vector velocidad irá aumentando, 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 aumentando hasta que pues llegue al punto de llegada, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos que tener en cuenta la aceleración, como ya les he dicho, pues de la gravedad, ¿listo? Lo mismo pasaría si, digamos, de una mesa dejamos caer o mandamos con cierta velocidad un balón o una pelota. Miren, él va a describir esa semiparábola, ¿listo? Miremos entonces un ejemplo. Desde la superficie de una mesa de 1,2 metros de alto se lanza horizontalmente una pelota con velocidad inicial de 5 metros por segundo. Determinar la posición de la pelota 0,2 segundos después del lanzamiento, la posición de la pelota al chocar con el piso y la velocidad de la pelota inmediatamente antes de chocar con el piso. Entonces, vamos a tener para la posición, miren, una coordenada. Una coordenada, ¿por qué? Pues porque tendremos un valor en X y otro valor en Y para saber en qué posición del plano, digamos que acá tenemos un plano cartesiano, en qué posición pues quedará la pelota a los 0,2 segundos. Entonces, miren, acá nos dicen, al cabo de 0,2 segundos, las coordenadas de la posición, le han llamado P, es decir, el punto de 0,2 segundos, serán para el eje X, miren nuevamente nuestra ecuación, que ya ustedes saben y conocen, recuerden, X igual a la velocidad inicial por el tiempo, y para Y, menos un medio eje T cuadrado. Ahora, la parte inicial de esta ecuación se omite porque la velocidad inicial en Y es 0. En X ya sabemos que sí tiene, nos dijeron que valía 5 metros por segundo, miren acá ya la reemplazaron, pero en Y no. ¿Por qué? Porque es prácticamente como si fuera una caída libre mirándolo desde el eje Y, ¿listo? Entonces, por eso aparece solamente la segunda parte de la ecuación. Muy bien, entonces X es igual a velocidad, que es 5 metros por segundo en el eje X, ojo, multiplicado por el tiempo, 0,2 segundos. Entonces, 5 por 0,2, eso da 1 y segundo con segundo se cancela, metros. Las unidades que nos quedan son metros. Entonces ya tenemos la primer coordenada, digamos, en el eje X, que sería 1. Y aquí al reemplazar valores, un medio, bueno, menos un medio por 9,8 por 0,2 al cuadrado, allí en su calculadora, por favor, verifíquenlo, da con el signo, miren, menos 0,2 metros. Lo mismo las unidades, se cancela segundo cuadrado con segundo cuadrado, nos quedan metros. Entonces la otra componente será 0,2. Esta para X y esta para Y. Entonces si necesitáramos ubicarlo en un plano cartesiano y me dijeran dibuje en el punto o en el tiempo 0,2 segundos dónde está la coordenada, pues entonces simplemente buscaría la coordenada en X y Y. Uno para X y Y menos 0,2, o sea, como por acá, ¿cierto? Algo así, digamos. Ahora, la posición de la pelota al chocar con el piso. Recordemos que si estamos mirando nuestro plano cartesiano así, entonces positivo, positivo y hacia abajo negativo, esta altura, digámoslo así, entre comillas, sería negativa, porque miren que está en los negativos de las Y.
Así las cosas, al chocar con el piso la pelota, ha empleado un tiempo equivalente al de descenso en caída libre desde la altura de ¿cuánto? 1,2 metros. Así, a partir de la ecuación para y se obtiene. Entonces, ¿cuál ecuación? La que ya hemos hablado, y igual a menos un medio de gt cuadrado. Entonces, y lo reemplazan ya por ese valor, porque sabemos que ese es el valor que él va a desplazarse en el eje y. ¿Listo? ¿Y qué hacen acá? Pues despejan t. Entonces aquí les escribí el despeje. Ahora, si se dan cuenta, t está cuadrado, entonces hay que sacarle raíz cuadrada a ambos lados. Por lo tanto, lo que les dé de esta operación se le sacará raíz cuadrada, ¿cierto? Con este se cancela. Entonces, t será igual a 0,494, podríamos aproximarlo a 0,5 segundos. Y miren, efectivamente, el tiempo dio 0,5. Esto era para conocer el tiempo. Ahora, la posición A al caer al piso en la dirección de Y es igual a Y menos 1,2 metros, ¿cierto? Ya lo hemos dicho. Y la posición en la dirección de X se determina mediante la expresión, pues ¿cuál? Nuevamente miren nuestra ecuación, X igual a velocidad inicial por el tiempo. Recuerden que uno debe identificar qué ecuación es la que le sirve y también dependiendo de qué movimiento estamos analizando. Acá simplemente reemplazamos los valores, ya sabemos que la velocidad inicial en X, ¿cuánto era? 5 metros por segundo, muy bien, por el tiempo. ¿Cuál tiempo? Pues el que acabamos de hallar, 0,5 segundos. En este caso podemos decir que el tiempo sí es el total del vuelo porque recuerden que este es un movimiento semiparabólico, miren, solo se tuvo en cuenta el tiempo de este recorrido. 5 por 0,5 nos da 2,5 metros, segundo con segundo pues se canceló y hemos obtenido la componente en X. Esta sería la componente en X. ¿Y cuál es la de Y? Pues ya sabemos que es esta, ¿cierto? Bueno, acá, menos con el signo menos. Por lo tanto, la coordenada quedará 2,5 en X, coma, bueno, una coma más grandota, menos 1,2 en Y. Miren, acá lo escribieron. Y por último, la velocidad de la pelota inmediatamente antes de chocar en el suelo. Entonces, miren, la velocidad en el eje X en todos los puntos es velocidad en X igual a 5 metros por segundo. Lo que les dije, siempre en el eje X, pues la velocidad va a ser constante. Ahora en Y, recuerden que arrancamos en 0, en la parte de arriba en 0, pero luego ya va a ir aumentando, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Hacen uso de esta ecuación, mírenla acá, que es exactamente la misma de aceleración igual a velocidad a delta v sobre delta t, sino que pues la aceleración está reemplazada con la gravedad, esa también ustedes ya la tienen y tenemos despejada la velocidad. ¿Qué hacemos? Pues reemplazamos, si se dan cuenta acá no tenemos signo de gravedad negativo, por lo tanto miren, aquí sí ya lo incluyen, multiplicado por el tiempo. ¿Cuál tiempo? Pues el tiempo que hemos hallado acá, 0,5 segundos, que fue el tiempo pues total. ¿Cuánto da esta multiplicación? 4,9 metros por segundo por segundo. Entonces, ojo, acá no debe estar este 2, solamente metros por segundo. Entonces, la velocidad al llegar al piso es, miren, nos dan aquí la pareja, 5, la pareja ordenada, menos 4,9. ¿De dónde el 5? De la velocidad constante en X y de dónde el menos 4,9, pues de la que se acabó de hallar, de la velocidad en Y, justo antes de tocar el suelo. Ahora, si nosotros queremos saber la norma de la velocidad, es decir, ¿se acuerdan que ya habíamos analizado que los vectores se le podía sacar la magnitud? ¿Cómo se sacaba? Muy bien, o sea, si quiero un solo valor, no quiero tener una componente en X y otra en Y, entonces le hallo la norma a ese vector, porque recuerden que la velocidad pues es una magnitud vectorial. Entonces simplemente le aplicamos un Pitágoras, ¿cierto? Entonces 5 metros, o sea, la componente en X al cuadrado, mejor dicho, y más la componente Y al cuadrado. Entonces se la ponen en su calculadora, le sacan la raíz cuadrada y les tiene que dar 7 metros por segundo y esa sería la velocidad. Muy bien, aquí les dejo unos ejercicios de práctica. Pueden pausar el video y tomarle una foto. Tercer ejercicio de práctica, cuarto ejercicio de práctica y quinto ejercicio de práctica. Eso fue todo por hoy. Chao, chao.